está más bonito eso que mi libro. Me lo dijo Douglas, lo que escribió Congote está mejor que tu libro. No. Sí, está precioso, se lo agradezco mucho, doctor. Ahora le voy a pedir su opinión al doctor Enrique Avilés. Él es psiquiatra, él es un gran amigo, tenemos vínculos familiares porque mi hermana y mi cuñado fueron amigos desde la primaria, de ahí viene esa amistad. Sí, efectivamente, el cuñado de Patricio, que así se llama el personaje, es mi mejor amigo desde hace 50 años. Entonces tuve la fortuna de conocer a la familia de Patricio desde que andaban noviando y fui padrino en su boda y somos compadres. Entonces conozco mucho a esta parte de la historia que está en el texto, y he de confesar que es la primera vez que identifico personajes con otros nombres, pero que hemos compartido muchas experiencias, y esto por sí mismo es una experiencia muy enriquecedora. El primer punto que quiero señalar es que en la literatura, en las artes en general, como del inconsciente, la lógica del tiempo y el espacio no existe. Y eso tiene mucho que ver con la presentación y el desarrollo de la novela. Brinca de lugares y en tiempos que hace en momentos difícil la lectura y llevar la secuencia, pero me parece que eso es un reflejo claro de que así fueron las experiencias en la vida de nuestro personaje, de Patricio, de su familia de origen y de su familia de procreación. Andar en momentos recordando pasados y lugares diferentes en donde se fue desarrollando la historia. Compartir personajes y experiencias genera una conexión muy especial para mí con la novela. En la descripción de las experiencias que tuvo como estudiante lasallista, pues yo las tuve no como estudiante lasallista, pero sí como estudiante de los hermanos de las escuelas cristianas, los maristas, del Instituto Colegio México y el Centro Universitario México, que son congregaciones, las dos de origen francés, contemporáneas y muy paralelas en sus valores. Entonces esa parte también la entiendo. Curiosamente, y poca gente lo sabe, también el aspecto militar, pero no porque yo haya estudiado en la médico militar, yo soy egresado de la UNAM, pero mi servicio social lo hice en la Armada de México. No se compara un año de servicio social como pasante con todo lo que describe Patricio de su experiencia, pero eso también me ayuda a entender una parte de vivir en el ambiente castrense, que en la Armada, he de confesar, es mucho más amable, mucho menos rígido, mucho menos agresivo. Por lo menos esa fue mi experiencia personal con los jefes con los que tuve oportunidad de convivir en ese año ya como pasante. Sin duda, las descripciones, como dice el doctor Congote, las descripciones desde mi punto de vista tienen por lo menos un doble valor. El valor del uso, sin duda, exquisito del lenguaje. O sea, la lectura del libro me llevó a recordar a dos grandes autores que son de mis pasiones en la lectura: Julio Verne. Y Julio Verne no traducido, la traducción pierde mucho la calidad del lenguaje, sino el Julio Verne leído en francés, y un gran escritor español ya fallecido desafortunadamente, Torcuato Luca de Tena. ¿Sí? La manera de Patricio de describir, de narrar su biografía, de narrar sus peripecias, de describir sus momentos extáticos, como el beso del jitomate, ¿no? O sea, yo nunca había pensado en un jitomate como un objeto erótico, pero
Patricio sí, ¿no? Sí, aunque Patricio, pues, todo lo que veía con faltas para él era erótico, según él describe. Pero el beso del jitomate me parece un simbolismo muy significativo y fuera de lo ordinario comparado con las famosas mordidas de la manzana, ¿no? Volviendo al asunto del manejo del lenguaje, lo primero que me hizo recordar es a estos dos autores célebres, a Julio Verne y a Torcuato Luca de Tena, porque la lectura del libro por sí misma, independientemente de lo dramático, de lo grave, de lo serio, de lo social, de lo contestatario de su contenido, es un verdadero agasajo. Y también me permitió, como ya lo anticipó Francisco, me permitió recordar cosas de la época de mi acercamiento discreto con la familia, cuando mi mejor amigo, el ingeniero, que está descrito en el libro, se casó con su hermana. Me permitieron conocerlos. Y después, curiosamente, una muy amiga de los papás del protagonista fue maestra mía de especialidad. O sea, hay muchas cosas que curiosamente unen estas dos historias. Regresando al asunto, ya no de la exquisitez de la escritura, sino del contenido, me parece que describe el protagonista en esa primera persona con una facilidad poco habitual aspectos afectivos que podemos captar desde la primera lectura. Y hablar de aspectos afectivos con una facilidad de este estilo, pues es un privilegio y puede generar envidia, pero envidia de la buena, ¿no? Poder traducir al lenguaje comprensible lo que sentía Patricio, tanto en sus momentos de exaltación, en sus momentos de rebeldía, en sus momentos de dolor emocional, es algo que también hay que destacar, y hay que destacar la valentía, porque tarde o temprano uno puede llegar a descubrir quién es Patricio y quiénes son los familiares de Patricio y quiénes son los maestros de Patricio. Y yo creo que otra cosa que demuestra la nobleza, porque nunca se habla de este punto, es el reconocimiento de Patricio a sus profesores y a mucha gente que le enseñó, como el dueño del bar en Guanajuato, como mucha gente que lo apoyó, obviamente la familia, obviamente sus hermanas, una de ellas en particular que acabó casada con otro pediatra, en diferentes etapas de su vida. Y curiosamente, y ahora antes de que empezara la presentación, le pregunté si los nombres de los profesores los había cambiado. Me comentó que la mayoría sí, porque le dije, el embriólogo que tú describes es mi maestro de embriología, que era, para que logren aquilatar el peso de este profesor, era un civil que daba clases de embriología en la médica militar. Y también eso compartimos ahora, bueno, lo comenté yo ahora con él, pero lo descubrí desde que leí, y desde que leí la descripción que él hacía del doctor Aureliano Pérez, que no es un nombre, pero voy a respetar el estilo del autor, ¿no? Compartimos hasta el profesor de embriología y de medicina forense. Me parece que la descripción también y el compartir las repercusiones de su rebeldía, que yo creo que Patricio en muchos momentos no medía las consecuencias de lo que hacía, y eso le costó mucho. O sea, la impulsividad en aras de oponerse a abusos le costó muy caro, y finalmente pues
la libertad le costó un periodo de separación serio con la familia. Y me parece que ese es el valor central de la novela, ¿no? La descripción muy clara, muy precisa de contextos históricos que forman parte ya de la historia de nuestro país, de condiciones que se manejan tanto en instituciones civiles como en instituciones militares que forman parte de la historia del país, y la oposición del protagonista a aceptarlo simple y llanamente. O sea, tenía que manifestar por lo menos su desacuerdo y que asumía las consecuencias de lo que esa oposición representaba. Y finalmente yo creo que lo más valioso de todo esto es el demostrar que cuando una persona se propone algo, aún dando tumbos, aún con costos muy altos, se puede alcanzar. Y ese me parece que es un valor que está en la novela, como dice el doctor Peña en la introducción. La novela es un reclamo esperado y justificado, pero yo creo que no es nada más el reclamo en contra de la institución castrense, sino es el reclamo general contra la injusticia social. Y si hacemos una lectura en ese sentido